estudios de laboratorio y gabinete, tratamiento farmacológico y no farmacológico y las complicaciones. Bueno, pues comenzando con que la diabetes insípida es un trastorno del metabolismo del agua caracterizado por un incremento en la diuresis, que pues como lo mencionaron mis compañeros en el día anterior, que es la poliuria. Ellos mencionaban que podemos decir que podemos llamarle poliuria cuando se tienen números de 4 centímetros cúbicos mayor a 4 centímetros cúbicos por kilogramo por hora. Y pues bueno, esto va a estar acompañado de una disminución de la capacidad de la concentración de la orina, que esto es llamado también hipostenuria. Y pues por consecuente va a haber un aumento en la necesidad de la ingesta hídrica, que es también conocido como polidipsia. Pues la definición varía según sus literaturas, ya que otras bibliografías mencionan también o lo definen como aquel trastorno en el cual se excretan grandes cantidades de orina, como pueden ser con mayor a 3 litros de 3 litros al día, o bien también con una osmolaridad urinaria menor a 300 miliosmoles por litro. Es importante también mencionar que, bueno, era una duda que yo también tenía de por qué le llamaban diabetes. Es porque tienen síntomas similares a la diabetes mellitus, que pues como ya sabemos es de que la diabetes polidipsia, poliuria, pérdida de peso, pero en la diabetes insípida no hay incremento de glucosa. Bueno, pues su clasificación se puede clasificar en diabetes insípida central y en diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida central es aquella que se da debido a una deficiencia total o bien que puede ser también parcial de la hormona antidiurética o bien vasopresina, y la nefrogénica se da debido a una resistencia renal a los niveles de acciones de la hormona antidiurética. Y también se menciona a la polidipsia primaria, que esta es una ingesta de agua que bien pues va a inhibir la secreción de hormona antidiurética y pues va a alterar los mecanismos renales de las concentraciones de la orina. Y bueno, aquí tenemos la definición pues según su clasificación, que tenemos que la diabetes insípida central se define como aquella situación en la que la hormona antidiurética o no hay producción o bien hay una disminución en la producción de la vasopresina. Esta pues se puede clasificar también como esporádica o puede ser también familiar. Por el contrario, tenemos a la diabetes insípida central, que se define como aquella en la que los túbulos renales o bien pueden ser total, nefrogénica, que pueden ser, o sea, de igual manera puede ser total o parcial, y entonces esta de igual manera puede ser esporádica o puede ser por genético o sea familiar. Bueno, hablando de la epidemiología, tenemos que la diabetes insípida pues es una patología bastante rara, ya que su prevalencia va a ser de 1 por cada 25.000 personas. Esta no tiene una frecuencia en hombres y en mujeres, y de forma global la diabetes insípida central es más frecuente. Las causas genéticas son más comunes en pacientes pediátricos y puede ser más prevalente en ciertas ocasiones como traumas craneales o enfermedades hipotalámicas. Pues pasando con la etiología de la diabetes insípida central, pues como ya se mencionó, va a haber una alteración en la producción y la secreción de la hormona antidiurética, debido pues a un fallo en la hipófisis posterior, y esto se puede deber a diferentes causas. Vamos a tener la idiopática, que se denomina así cuando no se conoce la causa subyacente, y pues esto se va a dar en un 30 al 50% de los casos de diabetes insípida central. También tenemos diferentes causas genéticas, sin embargo esta prevalece menos y se da más en los pacientes de edades tempranas. Y la mutación más frecuente es la primera, es la mutación del gen AVP en su patrón de herencia autosómica dominante. Sin embargo, también vamos a tener otras mutaciones que van a ser afecciones multisistémicas, como es el síndrome de Wolfram, y la mutación del gen PSSK1, donde tendremos otras patologías, pero vamos a incluir a la diabetes insípida central.
afectación en el área donde se secreta pues, la hormona antidiurética. Las causas más comunes de esa afectación van a ser por causas adquiridas. Y en esta debe de ocurrir un 80-90% de afectación de las neuronas secretoras para que ocurra la diabetes insípida central. Y pues esto se puede deber, por ejemplo, a tumores, malformaciones congénitas, después de cirugías y radioterapia, así como también infecciones, enfermedades granulomatosas, enfermedades autoinmunes y traumatismos craneoencefálicos. Ok, Bueno, de esa lista que me pusieron, ¿cuáles son los más frecuentes? Me imagino que tumores y después de cirugías. Son traumatismos craneoencefálicos, tumoraciones, y tumoraciones son como el 15 al 20%, y lo que viene siendo los quirúrgicos. Entonces tienen que ver cuál es el más frecuente, pues cuál es la causa adquirida más frecuente, que al final de cuentas la que vamos a llevar o la que va a llevar al paciente a la urgencia. Cuando son propias, o sea, genéticas, estas se pueden diagnosticar porque el paciente va a tener cuadros que nos van a mencionar ahorita el cuadro clínico, pero no son tan severos como cuando el paciente está un traumatismo craneoencefálico severo que lleva a que al paciente termine intubado. Este paciente, cuando empieza a tener, cuando nos digan ahorita el cuadro clínico de la diabetes insípida y diagnosticamos que es diabetes insípida, el pronóstico del paciente es mal, porque ¿dónde se produce la hormona antidiurética? ¿Y dónde está? En el hipotálamo. Y el hipotálamo está abajo de, y que está cerca también ahí, no, en toda la estructura. ¿Quién sigue? Tallo cerebral, el fundíbulo, todo eso se está afectando. Entonces el pronóstico de estos pacientes es un pronóstico que cuando ya se diagnostica diabetes insípida en un TCE, el pronóstico es que va a fallecer. Así de dramático es cuando le diagnosticamos diabetes insípida a un paciente con TCE. Más que estos pacientes están en terapia intensiva. Luego. Bueno, pues continuando con la fisiopatología, es importante retomar unos términos que vimos en las clases anteriores, como lo que es osmolaridad, que esto se define como la cantidad de solutos que se encuentran disueltos en un plasma. Para hablar sobre eso, pues decidimos tomar esta imagen como referencia porque nos dice los valores de lo que es la osmolaridad urinaria, la osmolaridad plasmática y la natremia, que es la cantidad de sodio que se encuentra en la sangre. Pues según esta literatura menciona que la osmolaridad urinaria va de 700 a 800 miliosmoles por kilogramo, la osmolaridad sérica va de 275 a 295 miliosmoles por kilogramo y la natremia de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Y pues bueno, hay que recordar, como lo mencionó la doctora, que la vasopresina se va a sintetizar en el núcleo paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Entonces, aquí están dos escenarios que les vamos a plantear. Después de su lado izquierdo, se encuentra cuando existe una restricción de agua. ¿Qué es lo que pasa? A la de una restricción de agua va a aumentar la osmolaridad plasmática. Entonces, este aumento de la osmolaridad plasmática va a ocasionar que haya un estímulo de los osmoreceptores que se encuentran en el hipotálamo anterior. Entonces, este estímulo va a ocasionar que se activen dos mecanismos. Uno es el mecanismo de la sed, por el cual se va a aumentar de igual manera la necesidad de ingerir agua. Y por otro lado, se va a estimular la secreción de la hormona antidiurética por medio de la hipófisis anterior, por medio de la neurohipófisis. Entonces, ya que se almacena la hormona antidiurética en la neurohipófisis, esta pues va a viajar por la sangre hasta llegar a lo que es el órgano diana, que es el riñón, principalmente a las células del túbulo distal final y a las células del túbulo
Entonces, cuando se llega a estas células, tenemos que aquí se encuentra el receptor y estas se van a unir al receptor veloz, como lo mencionaron mis compañeros el día de ayer. Entonces, estas se encuentran ligadas a la proteína GS, que como ya lo sabemos, esta proteína es una proteína estimulante, por lo que va a estimular, va a hacer que el ATP convierta en AMP cíclico, y pues esto va a derivar a la proteína sinasa A, que esta por medio de una fosforilación va a permitir que se secreten las acuaporinas 2, que estas ya van a estar sintetizadas ya desde que se haya secretado la hormona antidiurética. Estas nos van a permitir que se absorbe el agua. Bueno, estas saben que se van a encontrar en vesículas y van a salir a lo que es el lumen. Entonces, esto va a permitir que una mayor reabsorción de agua. Y por lo cual esto va a ocasionar que se aumente la osmolaridad urinaria y va a disminuir el volumen de la orina. Entonces aquí va a disminuir la osmolaridad plasmática hacia la normalidad. Por el otro escenario tenemos que al beber agua va a disminuir la osmolaridad plasmática, y esto va a ocasionar que se inhiban los osmoreceptores pues, que se encuentran en el hipotálamo anterior. Como lo mencioné, hay dos mecanismos. Uno de ellos es que va a disminuir, como es lo contrario, va a disminuir la sed y pues va a disminuir la ingesta de agua. Y por lo contrario, va a disminuir la secreción de ADH de la neurohipófisis. Entonces, va a disminuir también pues, la permeabilidad del agua de las células que se encuentran en el riñón, principalmente de las células del túbulo colector, y de igual manera pues, va a disminuir la reabsorción de agua, ocasionando que haya una disminución en la osmolaridad de la orina y un aumento en el volumen de la orina. Entonces aquí la osmolaridad plasmática va a aumentar hacia la normalidad. Entonces esto sería prácticamente es lo que es lo que hace nuestro organismo. Entonces, ¿qué sucede? Como lo mencionó mi compañera, las causas que ocasionan la diabetes insípida, pues son traumas principalmente pues en el cerebro. Entonces, traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico se menciona también principalmente que esto puede ser después de una cirugía. Entonces, ¿qué sucede? Pues que aquí pueden estar afectados el núcleo supraóptico, el paraventricular o bien la neurohipófisis. Entonces, aquí está la diferencia de la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica. En la diabetes insípida central, pues prácticamente no se va a estar secretando la hormona antidiurética, por lo que no se van a desencadenar los mecanismos siguientes. Pero en la diabetes insípida nefrogénica, aquí hay un problema al unirse la hormona antidiurética a los receptores. O no se une o bien se une, pero no cumple su función. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues prácticamente tenemos que aquí está el túbulo y aquí está esto, ya es el líquido extracelular. Entonces, ¿qué sucede? Se supone que normalmente existe un aumento de agua y la osmolaridad urinaria va a estar disminuida. Esto va a ser en el túbulo, pero en el intersticio va a ser distinto, porque en el intersticio va a haber una disminución, va a haber poca agua y va a haber un aumento de la osmolaridad plasmática. Entonces, cuando la hormona antidiurética se une al receptor y se liberan las acuaporinas, aquí se va a reabsorber el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se disminuya la cantidad de agua en el túbulo y que aumente la osmolaridad urinaria, y en el intersticio pues sería lo contrario. Entonces, ¿qué sucede en la diabetes insípida? Lo que va a suceder es que el agua en el túbulo colector va a seguir aumentando y lo que va a disminuir va a ser la osmolaridad urinaria, y en el intersticio habrá poca agua y habrá una osmolaridad plasmática elevada. Es por eso que el cuadro clínico, pues en cierta parte, o sea, está muy relacionado, porque como lo mencioné al inicio, las características principales de la diabetes insípida son la poliuria y la polidipsia. Entonces, la poliuria se da por las cantidades excesivas que existen de agua en el túbulo colector
de ir al baño y de orinar. Y por lo contrario, pues la polidipsia se da porque en el intersticio pues no hay más solutos que agua. Entonces, en estos casos los pacientes, por más que tomen y tomen agua, pues van a seguir teniendo sed porque no existe la reabsorción de agua. Es por eso que de igual manera pues el sodio se tiene una hipernatremia en los pacientes que tienen diabetes insípida. ¿Cuánto es el sodio? ¿Sí trae lo del sodio urinario? Bueno, y pues aquí, como se los mencioné, tenemos que la diabetes insípida puede ser por una ausencia de secreción de hormona antidiurética o bien por una respuesta inadecuada a la hormona antidiurética, que una es la diabetes insípida central y la otra es la diabetes insípida netrogénica. Entonces, tenemos que el volumen urinario va a aumentar, la osmolaridad urinaria va a disminuir y va a ser menor a 300 miliosmoles por litro. La densidad urinaria también va a disminuir. La verdad no sé si sea lo correcto porque buscamos en distintas literaturas y nos mencionaba que la densidad urinaria puede ir de 1005 a 1020. Entonces, pues, en estos casos hay una densidad urinaria inferior. La pregunta es, ¿cuál es la densidad urinaria normal? Pues nos menciona que es de 1005 a 1020. Y pues decía que puede ir hasta 1030, pero pues... La densidad urinaria normal. Sí. No es 1000, es un punto. Ajá. Ok. Entonces, la densidad urinaria en ellos va a estar Disminuida. Entonces, si la densidad urinaria nos dice que va desde 1.005 a 1.020, entonces tenemos la diabetes insípida va a tener una densidad por debajo de 1.005. Eso no se les olvide cuál es la densidad urinaria. Por eso cuando ustedes ven un examen general de orina, dan la lectura del pH, densidad, y esa es la importancia de la densidad urinaria. Ok, luego. De igual manera, pues como lo mencioné, va a aumentar la osmolaridad plasmática. Y pues bueno, igual quisimos pues replantear las fórmulas que mencionaron mis compañeros anteriormente. ¿Cuánto es el valor de la osmolaridad urinaria normal? Ahora es osmolaridad. 600 a 1200. ¿Cuánto? De 600 a 700. Es que varían las No, pero es un rango. ¿Cuánto es este rango? De 600 a 1200. Y si tenemos una osmolaridad urinaria en la diabetes insípida, ¿cómo va a ser el comportamiento? ¿Cómo es la osmolaridad urinaria en la diabetes insípida? ¿Aumenta o disminuye? Entonces va a estar por debajo de ¿qué? De 600. Y la densidad urinaria va a estar menor de 1.05. Osmolaridad urinaria va a estar por debajo de 600. Son conceptos que tienen que quedarles muy claros porque eso nos va a ayudar en el diagnóstico cuando estamos haciendo los laboratorios. Ya desde que les entregan el examen general de orina, desde ahí ustedes ya están viendo la densidad, ya están sospechando. Más si su paciente tiene un trancamiento craneoencefálico severo, está intubado, está en terapia, notó la enfermera que les está diciendo, doctora, este paciente tuvo una uresis oral en 24 horas de 3.500 mililitros. ¿Qué está teniendo? Una poliuria. Mi paciente tiene polidipsia, está intubado. ¿Va a poder tener polidipsia? Pues no. Entonces, el síntoma que está la enfermera preocupada es la poliuria. Esta poliuria que nos está diciendo que tiene arriba de 3.500 mililitros en 24 horas, y si ya
queremos sacarle estratégicamente la uresis horaria por kilogramo de peso, nos sale arriba de 3 mililitros por kilogramo de peso hora. ¿Hacia dónde voy a orientar yo mi diagnóstico? Tiene poliuria, tiene un TCE, está intubado. ¿Qué hago? ¿Qué voy a pedir si estoy viendo que tiene poliuria? ¿Qué estudio voy a pedir? Evo. ¿Qué más? Pues el examen general de orina. ¿Qué más? Pero no se pide. Gracias. Sí, gracias. Van a pedir electrolito sérico. La osmolaridad efectiva no la pueden pedir. Se la tienen que calcular. Nos van a pedir electrolito sérico. A eso sí le pueden pedir la osmolaridad urinaria. Esa sí te la determinan ellos. Pero a veces nosotros tenemos la fórmula que les está poniendo su compañera, que se hace, se realiza y sacamos la osmolaridad urinaria nosotros. La densidad urinaria se las va a dar su laboratorio. Entonces ustedes, desde que el paciente ya lo están perfilando, primer factor de riesgo que tiene mi paciente para que yo sospeche de diabetes insípida, ¿cuál es? Si es un masculino de 38 años, tuvo un accidente automovilístico en moto, no usaba casco de protección, secundario a esto hizo un TCE severo, hizo edema cerebral, está intubado, ¿cuál es su factor de riesgo para tener yo que sospechar por diabetes insípida? Ya tiene 20 días en terapia intensiva, no recupera, no los ha logrado estudiar y al contrario estamos notando que está cursando con poliuria, más de 3.500 mililitros en 24 horas. ¿Qué debo de sospechar? ¿Qué diagnóstico voy a hacer? ¿Cómo lo voy a diagnosticar? ¿Qué voy a pedir? Bueno, ahora sí. Bueno, y pues ya después de ver la fisiopatología, pues ya queda un poquito más claro cómo es que se presenta la sintomatología en estos pacientes, que pues principalmente la poliuria y la polidipsia son los principales síntomas que se tienen en la diabetes insípida central. Y pues es importante mencionar que la intensidad de la poliuria va a ser muy variable, ya que esto va a depender del grado de déficit que haya de la vasopresina. La nicturia está de igual manera presente en los pacientes que tienen diabetes insípida central, pero pues a diferencia de lo que ocurre en la polidipsia primaria, que como lo mencioné anteriormente, en la polidipsia primaria no habrá nicturia. Y bueno, en la mayoría de los casos el comienzo de la sintomatología en estos pacientes va a ser de manera brusca, va a ser un cuadro clínico muy brusco. Y bueno, otro punto importante es que cuando la polidipsia es excesiva, pues esta va a impedir la correcta alimentación y pues va a ser por ello que principalmente en los lactantes y en los pediátricos va a ocasionar la pérdida de peso y el fallo de Medlock, que este es un padecimiento en el cual pues los niños no tienen el peso que deberían ni crecen como se debería, como se supone que tienen que. Y pues en aquellos niños que no tengan la reposición hídrica necesaria, pues pueden presentar otros síntomas como lo puede ser fiebre, vómitos, irritabilidad y pues por consecuente el llanto. Bueno, la diabetes insípida central de causa postraumática o bien postcirugía principalmente va a tener una sintomatología trifásica. Entonces, la primera fase, esta se va a iniciar aproximadamente en las 24 horas y puede durar de 4 a 5 días. En esta, pues va a haber una poliuria por inhibición de la hormona antidiurética. En la segunda fase, que es también llamada la fase intermedia, va a durar de aproximadamente de 5 a 4 días. Pero en esta va a haber una excesiva liberación de la hormona antidiurética. Entonces, esto pues puede causar hiponatremia, que es pues la disminución del sodio y pues toda su sintomatología, como lo pueden ser náuseas, vómitos, irritabilidad, descoordinación
y pues esta puede ser la única con expresión clínica si las otras dos pues pasaron desapercibidas, pues se refiere a la primera y a la tercera fase. En esa tercera fase y última, pues aquí ya hay un déficit completo, un déficit total de la hormona antidiurética y pues aquí vuelve la poliuria. Bueno, hablando ya de laboratorio y gabinete, pues como anteriormente lo mencionó mi compañera, la osmolaridad urinaria va a estar de 700 a 800 miliosmoles por kilogramo. La osmolaridad sanguínea va a ser de 275 a 295 miliosmoles por kilogramo y la anatremia, que es la concentración de sodio, va a estar de 135 a 145 mil equivalentes por litro. En esa natremia me estás poniendo como sodio urinario. No, como sodio. Es el sodio que se encuentra, pero en el plasma. Entonces no es natremia, es sodio sérico. Ahí está mal. Sodio sérico. Es urinario entonces. O sea, bueno, para empezar, natremia me está hablando de una alteración del sodio. Porque puede ser hiponatremia, natremia, está indicando el sodio normal, pero hay que ser bien específico porque tengo sodio urinario. Entonces, sodio sérico o sodio urinario. Eso se refiere al sodio que se encuentra. Sí, o sea, estás hablando de sí, sodio, o sea, natremia, nada de natremia de normal, Sí. sodio normal. Pero a lo que yo me refiero Sí. es que sí, aquí hay que ser bien específicos cuánto es el sodio sérico y cuánto es el sodio urinario. Porque si no, yo les pongo el sodio urinario y van a pensar que ese va a ser el valor. ¿Trajeron cuánto es el sodio urinario? Más adelante. Bueno, para el diagnóstico es importante, pues, como lo mencionó mi compañera, que el paciente presente poliuria y pues que tenga una glucemia normal para descartar pues la diabetes mellitus. Esta evaluación vamos a evaluar el sodio, como lo mencionó la doctora, la osmolaridad sanguínea y la osmolaridad urinaria. Esta evaluación se va a hacer a primera hora de la mañana y si el sodio sale mayor de 145 mil equivalentes por litro y la osmolaridad sanguínea sale menor o mayor de 295 miliosmoles por kilogramo y la osmolaridad entre 300 y 700 miliosmoles por kilogramo, pues es una alteración de que la persona va a tener diabetes insípida. Cuando a veces sale el resultado de los pacientes con un sodio normal y también un sodio o una osmolaridad sanguínea normal, más sin embargo pueden presentar una osmolaridad sanguínea mayor, se puede plantear el test de restricción hídrica, que va a durar de 7 a 8 horas y va a tener un acceso venoso periférico para la extracción de la muestra. Aquí se va la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el peso, la temperatura corporal, el grado de hidratación por hora, el volumen urinario por hora, el sodio, la osmolaridad sanguínea y la osmolaridad urinaria. Se va a suspender el caso cuando la temperatura del paciente esté elevada a 38 grados centígrados y tenga una sed insoportable con una pérdida de peso mayor del 5%. Cuando se hagan los resultados y la osmolaridad del urinario salga menor de 300 miliosmoles por kilogramo, una osmolaridad sanguínea menor, Osmolaridad plasmática. sí, y la del sodio de 145 menor, pues va a Mayor, dice ahí. Igual o mayor, dice. El sodio Sí. sérico. Ese es el sodio sérico, ¿no? Sí. ¿Y cuánto va a estar el sodio urinario? El sodio urinario va a estar disminuido. Pero, pues sí, pero... Bueno, ¿Cuánto igual era no sé, normal? no sé si sea lo correcto, si es de 40 a, creo que leí que decía a 200, Es de 20 a 400. de 220 mil equivalentes por litro, Es de 20 a 400 mil equivalentes. Entonces va a estar por debajo por de debajo de 20. 20.
luego. Bueno, si un paciente presenta un sodio menor de 145 miliequivalentes por litro y una osmolaridad sanguínea de menor de 295 milismoles por kilogramo y una osmolaridad de entre 300 a 700 milismoles por kilogramo, se forma lo que es una diabetes, una posible forma parcial, que es como que no puede llegar a su máxima expresión y no puede ser ni central ni neutropénico. Y para ello se hace también el test de respuesta de desmopresina, que es para diferenciar si una va a ser central y la otra neutropénica. Esta se va a administrar por dosis de desmopresina por vía subcutánea, intramuscular o intranasal, y se permite al paciente comer alimentos y líquidos sin superar unos 5 veces el volumen urinario por hora previa, y se tiene que estar monitorizando lo que es la osmolaridad urinaria y la sangría por 4 horas, por cada 4 horas. Y se confirma cuando la osmolaridad urinaria incrementa el 50%, va a ser diabetes insípida central, y cuando es mayor de 20% va a ser ¿Mayor? menor es que mejor. Y cuando la osmolaridad urinaria incrementa entre el 20 y un 50%, pues va a ser parcial de la diabetes o Pregunta. regreso a ustedes. Si el paciente está intubado, ¿cómo le voy a administrar la desmopresina? ¿Intravenosa? ¿Hay en México intravenosa? Pues hay vía nasal. Pues nasales. En México hay en presentación el spray nasal, porque no se la puedo dar de otra forma. No le puedo permitir comer. Hay que aclarar que la diabetes insípida puede tener, pues como ya nos dijeron, dos presentaciones. El paciente que está sin ningún traumatismo, que es el tipo de diabetes insípida, ¿de qué etiología o de qué origen? No, adquirido. Ese paciente se va a quejar de poliuria, polidipsia, pérdida de peso o baja peso, más en los infantes. Y pues a él sí le podemos aplicar esta técnica. A él sí. O un paciente adulto que tuvo una cirugía de cráneo, una craniotomía por X, Y, Z, y el efecto que estamos presentando, el paciente va a ir a la consulta y les va a referir que nota que está orinando mucho, que tiene mucha sed, y el antecedente es que fue operado secundario de alguna tumoración. Entonces, ahora ahí sí que tienen que sospechar con ese cuadro clínico. Si yo les pongo ese cuadro clínico, ¿cuál sería su diagnóstico presuntivo? Diabetes insípida. Diabetes insípida a determinar origen, ¿no? Porque solo estamos ahí, el paciente dice que lo operaron, pues qué bueno, ojalá no sea eso, que sea otra cosa, que sea neutropénica, ¿no? En el mejor de los casos para ese paciente. Pero bueno, sí, ya estamos sospechando porque tiene el antecedente más importante, que es que lo quirúrgico. Ahora sí, ¿qué voy a hacer con él? Voy a mandar a hacerle el test de respuesta a la desmopresina, y va a estar bajo estas condiciones que les están diciendo aquí. Es un paciente consciente, orientado, operador. Pero en el otro extremo, en el otro apartado, que es de las adquiridas, pero es adquirida secundaria a un traumatismo craneoencefálico. Este paciente va a estar intubado, este paciente va a estar bajo sedación, este paciente no se va a quejar de poliuria ni polidipsia. Lo único que va a hacer la enfermera es la única que se va a dar cuenta que su paciente tiene poliuria. ¿Por qué? Porque él hace el control de líquidos, porque ni el médico nos damos cuenta, porque no lo estamos con ellos las 24 horas, a veces no tenemos un turno y nos vamos. Entonces, enfermería
así, porque ellos iban a estar haciendo la uresis oral y van a decir, a ver, orinó en la mañana 1200, orinó en la tarde 2000 y en la noche estoy cerrando a las 7 de la mañana con otros 2500. Pues ya, la misma enfermera, oiga, doctor, este paciente tiene polio. Entonces ya desde ahí también se sospecha que sea una diabetes insípido de origen secundario a un deseo. Y le vas a hacer la prueba de la vasopresina, de la desmopresina, por vía intranasal. Y entonces sí, el resultado que les explican sus compañeras, que es lo que vamos a tener, para poder yo decir que es de origen central. En el examen, yo les pregunto, en el caso clínico que les pongo, les voy a dar la normalidad urinaria, les voy a dar normalidad plasmática, o a veces los puntos se descalculen, y tienen que determinarme si es un paciente que se le hace esta prueba, qué resultados dio. O sea, así como les platico los casos clínicos con cada tema, así se los pongo en el examen. ¿Ok? Luego, ¿qué más les falta? Tenemos la neuroimagen, que será la diabetes insípida central. Como pueden ver, está una resonancia magnética del cráneo normal y al lado está la de la diabetes insípida. Y si se hace el zoom, está la ausencia de la hiperseñal de la neurohipófisis y la sospecha del germinoma que está a la dirección pulmonar. Y pues pasando al tratamiento. Espérenme, voy a la dirección. No vayan a continuar. No vayan al tratamiento, ¿verdad? Y yo no lo reviso. Déjenme ir a la dirección. Pues el objetivo principal del tratamiento va a ser reducir, o sea, disminuir o normalizar la cantidad de diuresis, y este debe ser individualizado para cada paciente. Por ejemplo, si el paciente está consciente, tiene la capacidad de sentirse, solo se recomienda una monitorización estricta. Y en casos leves de poliuria, pues la recomendación es una dieta baja en sodio y urea, ya que estos son los principales solutos renales. Y en casos de la poliuria excesiva e incómoda para los pacientes, ocurre en las noches. Y en caso de hipernatremia, pues ya se va a llevar a cabo pues, un tratamiento con fármacos, en especial el tratamiento de elección es la desmopresina, la cual pues, es un análogo sintético de la hormona antidiurética y va a actuar principalmente en los receptores V2 del riñón, logrando así pues, su efecto antidiurético. Y vamos a tener distintas presentaciones de la desmopresina, tanto oral como intranasal y parenteral. En la oral podemos encontrar los comprimidos y la forma liofilizada sublingual. Los comprimidos va a ser una dosis de 100 a 400 microgramos cada 8 o 12 horas y la liofilizada sublingual de 60 a 120 microgramos cada 8 horas. Los ventajas de esta es que es fácil la administración, sin embargo, esta presentación no suele ser tan efectiva como es la intranasal. Y puede haber ciertos pacientes que no tengan la capacidad de dirección, como ya mencionamos anteriormente. Luego está la presentación de desmopresina intranasal, que va a contener 0,1 miligramos por mililitro de solución para purificación nasal y cada nebulización va a corresponder a 10 microgramos. No son nebulizaciones, porque no se pone en un micronebulizador. Son inhalaciones directas. Es que sí es terapia. Sí, pero es que nebulización es ponerlo en un nebulizador con una solución y estamos respirando un poco. Y este es intranasal. El disparo, lesmas, vean el aplicador. Vean qué tipo de aplicador trae. Este aplicador, ¿alguien ha comprado el Esterimal? Agua de mar, ¿lo han comprado? Aunque sea muy genérica. Trae el aplicador así, ¿qué hacen? Se mete en la nariz y se dan el disparo, ¿no? Lo miran.
se mete en la nariz, se da el disparo. Por eso es intra, ya está, o sea, no se puede nebulizar. El mejor efecto es así, pero no sé. Y pues su dosis es de 10 a 30 microgramos cada 8 horas. Y pues como ventaja, pues es la más efectiva y la que se utiliza pues en la prueba de descompresinas, y pues se puede dar en pacientes que no puedan elegir. Y algunas desventajas que mencionaban es que puede tener efectos secundarios, sin embargo eso es medio raro. Y puede ser, por ejemplo, náuseas, dolor de cabeza, rinitis, tos, taquicardia, palpitaciones, entre otras. Otra presentación es la subcutánea intramuscular, que viene en formato de ampolla, de 4 microgramos por 1 mililitro, y su dosis varía según el peso del paciente. Alguna desventaja es que puede generar dolor. Y también está la intravenosa, que es básicamente también una ampolla de 4 microgramos por 1 mililitro. Sus dosis van de los 12 meses a 12 años, con la cantidad de 0,1 a 1 microgramo cada entre 12 y 24 horas, y mayores de 12 años de 1 a 4 microgramos cada de entre 12 y 24 horas. Desventaja, no se encuentra en Bueno, hay complicaciones, pues la deshidratación, la pérdida excesiva de agua, como la sed intensa y el aumento de líquidos. También están los electrolitos desequilibrados, que esas alteraciones de niveles de sodio y potasio, posible hipertermia, que es el aumento de sodio en la sangre. Complicaciones renales, daños en los riñones por esfuerzos constantes para concentrar la orina, insuficiencia renal en largo plazo y problemas cardiovasculares como el aumento de la hipertensión, carga adicional en el corazón debido a la deshidratación. Infecciones urinarias con mayor riesgo debido a la concentración de orina diluida y puede llevar a infecciones recurrentes, alteraciones en el estado de ánimo como estrés emocional por bajo de los síntomas, ansiedad y depresión asociadas. Baja calidad de vida, limitaciones en actividades diarias, desafíos en la vida social y laboral, desequilibrio osmótico, impacto en el sistema nervioso central y daño neurológico en casos pues, severos. Y pues aquí están las bibliografías y sería toda nuestra parte. ¿Les quedó alguna duda? ¿Les quedó bien claro cómo van a hacer el diagnóstico de su paciente? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Cuáles serían los criterios diagnósticos? Primero díganme los 3 signos o síntomas específicos. Ese signo, yo sé de alemán, polidipsia, poliuria, nicturia, hipotenuria, ahora díganme qué diagnóstico ya vamos a por el COVID. Qué buena onda que tengas ahí. ¿Listos? Ok. Vamos por ella. Bueno, termino lo que les quería que quedara bien claro. ¿Cómo va a estar la uresis, la osmolaridad úrica? Baja, menos de 1.005. Entonces va a haber una densidad urinaria baja. ¿Cómo va a estar la osmolaridad urinaria? Baja, menor de 600. ¿Estamos entendiendo? ¿Y si prueban la orina, cómo va a estar? Insípida.
Ok. ¿Por qué? Porque yo les voy a poner el caso clínico y ustedes tienen que determinar. Mañana que empecemos a ver síndrome inadecuado de hormona antidiurética, van a darse cuenta por qué estoy haciendo énfasis en estos puntos. Porque mañana que lo veamos, les voy a poner el caso clínico y me van a tener que decir qué tan seguros estaban de lo de hoy con lo que aprendan mañana. Porque yo les pongo los dos casos clínicos en el examen y siempre los confundo. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana.